También damos gracias al Señor por el esfuerzo de las maestras de escuela bíblica. Me toca tener a una en mi casa y sé el tiempo que le dedican y también todo el esmero que ponen para poder en cada clase reflejar a Cristo en la vida de los niños. Así que, papá, mamá, es muy importante que de chiquito puedas acostumbrar a tu hijo a que venir a la iglesia es algo fundamental. No por venir sencillamente a pasar un tiempo con personas, porque eso es verdad, lo hacemos y está lindo, podemos disfrutar. Hoy luego de la palabra vamos a estar disfrutando de un almuerzo todos juntos. Sin embargo, no es el motivo principal por el cual venimos cada domingo a la iglesia. El motivo principal es porque adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y hermanos, si nosotros enseñamos eso a nuestros hijos desde muy chiquitos, les aseguro que cuando ellos crezcan van a estar suficientemente arraigados en la fe para no ser tentados con ninguna otra cosa que provenga del mundo, ¿sí? Del sistema del mundo. Así que si ellos te ven a vos, levantarte temprano, arreglarte, leyendo tu Biblia y saliendo para la iglesia, te aseguro de que eso, cuando ellos crezcan, van a también a repetirlo, ¿sí? Porque los niños son imitadores. Ellos imitan todo lo que los padres les enseñan. Imitan las cosas buenas y muchas veces también imitan las cosas malas. Entonces tenemos el compromiso como iglesia de llevar a nuestros hijos a la iglesia, a la escuela bíblica y sobre todas las cosas al Señor. Amén. Quiero darle la bienvenida, ¿sí? Por primera vez que nos visita. En realidad es la segunda vez que nos visitan. Lo que pasa es que el domingo pasado vinieron y la iglesia estaba cerrada y, perdón, pedimos disculpas, pero queremos darle la bienvenida a Julieta y a Lorena. Lorena es la esposa de Germán, ¿sí? Que estuvo el domingo anterior, ¿sí? Tiago estuvo también acompañando el sábado anterior a Germán en un evento evangelístico y según lo que dice Tiago, él es el que sabe de ese tema, fue muy bueno. Así que un gusto, Lorena y Julieta, tenerlas con nosotros y esperamos que se sientan en su casa, ¿sí? Y se sientan parte de la familia. De verdad, un gusto tenerlas. Bien, el miércoles tuvimos la reunión de Navidad, última reunión, ¿fue el último miércoles? No, este miércoles va a ser el último miércoles del año. Bueno, anteúltimo miércoles de año, y una cosa muy importante, hermanos, es que la verdad éramos muy pocos. Y antes de comenzar a predicar, quiero exhortarte, ¿sí? Sin que lo tomen a mal. Hermanos, como recién acabamos de escuchar, como recién acabamos de hablar, el congregarnos es algo fundamental. Si nosotros no nos congregamos, no vivimos una vida en comunidad, hay muchas cosas en las cuales vamos a estar fallando en nuestro compromiso con Dios y obviamente con la iglesia. Así que recordad, todos los miércoles a las 19 horas tenemos reunión. No es una reunión sencilla de oración. Yo no sé por qué, pero en todas las iglesias pasa que la reunión de oración la gente no va y eso no debería ser así. Debería ser la reunión con más personas, la reunión de oración. Pero no solamente estamos reuniéndonos los miércoles a orar, sino también a meditar, ¿sí? En la palabra de Dios y a adorar a Dios. Y hermanos, eso es algo que necesitas, es algo que necesito. No podemos vivir, no podemos estar en nuestro caminar diario, ¿sí? Sin estar adorando a Dios. Pero tampoco podemos estar en nuestra vida diaria sin adorar en comunidad, como iglesia, a nuestro Señor. Así que, si te pregunto esto, ¿cuánto tiempo, hermanos, en tu semana o cuántos días de la semana le dedicas a tu trabajo? ¿Cuántos días? ¿5 días? ¿Alguien trabaja 7 días? Bueno, te están explotando, ¿sabes, no? Okay. Algunos 7 días, otros 5 días sería lo normal, 6 días ahí, Oscar. Pero pregunto esto, ¿acaso tu trabajo es más importante que el Señor? Alguien que levante la mano y diga, la verdad mi trabajo es mucho más importante que el Señor.
Avísenos, así después le mostramos el camino de la salida. Hermanos, el trabajo no es más importante que el Señor. Ahora, pregunto, si tan solo 2 días a la semana venimos a la iglesia, ¿cómo es posible que entonces vengamos un solo día a la iglesia? Y estamos hablando, hermanos, de 2 horas, 1 hora y media. Hermanos, debemos en verdad visualizar cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. Y en verdad, no es que nosotros estamos deseosos de ver todo, bueno, sí, deseamos ver todos los asientos ocupados, porque eso significa de que hay más personas conociendo el Evangelio de Cristo. Pero hermanos, entiendan, y vamos a entender esto, no estamos interesados en sencillamente tener gente dentro de la iglesia, no se trata de eso. Se trata de tener verdaderos creyentes que estén comprometidos con el Señor, con el Evangelio y con la proclamación del Evangelio. Que estén comprometidos en la comunión como hermanos, como hijos de Dios. Hay veces escucho algunas predicaciones que hablan acerca de las señales del fin. Hoy es algo cotidiano, ¿no? Escuchar el fin está cerca. Yo me acuerdo cuando era muy chico, en el 99, cuando estábamos a punto de entrar al 2000, ¿sí? Recuerdo que todo el mundo estaba, se viene el fin del mundo. Y todos estábamos como, se viene el fin del mundo y todas las personas iban a la iglesia, ¿sí? Creo que ese domingo antes del 2000, la iglesia estuvo llena en todos lados. Eso creo que fue así. Ahora, miren esta realidad. Hoy vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos habla acerca de ser buenos administradores, y los que recuerdan hace 2 domingos atrás hablamos acerca de ser buenos administradores de la gracia, parte 1, ¿sí? Porque hablaba de lo personal, de cómo administrar la gracia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, esta segunda parte en la cual vamos a estar viendo hoy nos habla acerca de cómo administrar la gracia de Dios sirviendo a los demás. Y hermanos, si hay algo que Cristo nos llamó a hacer, es a servirnos mutuamente. Un ejemplo bíblico o un ejemplo histórico de lo que el Señor nos enseñó: el Señor lavó los pies de sus discípulos. Mateo 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida a favor de muchos. Siempre Cristo se puso a nuestro servicio. Ahora, pregunto, ¿cómo podemos ponernos al servicio de los demás si no estamos? Una cosa que nunca me ha pasado, o en realidad me ha pasado muy poco, no nunca, perdón. Hubo algunas personas que han venido a mí y me han dicho, podemos hacer esto, lo otro, pero es muy difícil, hermanos, encontrar dentro de la iglesia, y no hablo solamente de esta iglesia, personas que tengan la iniciativa de servir. Y eso, hermanos, debe nacer de nuestro corazón agradecido por nuestro Señor. Me ha pasado muy poco de personas que me digan, Fernando, tengo tanto deseo de servir a Dios, ¿en qué puedo ser útil? Debemos en verdad, hermanos, comprometernos en la fe. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Miren qué interesante, porque Pedro ha hablado a estas personas y le ha dado el ejemplo de cómo vivir la gracia de Dios, y el ejemplo o la motivación por la cual estas personas debían vivir la gracia de Dios era por el sencillo hecho de que Cristo había sufrido por ellos. Y hermanos, la gracia también representa para nuestra vida sufrir en esta vida. Yo no sé quién ha inventado esta idea errónea de que la fe cristiana es una fe de prosperidad, una fe de bonanza, una fe en la cual todas las cosas están bien. Lo que sí sé es que quien inventó eso, sin duda, no leyó la Biblia.
La palabra de Dios nos habla una y otra vez acerca del sufrimiento que vamos a padecer en esta tierra por causa del Evangelio de Cristo. Hermanos, yo sé que nos cuesta visualizar lo que significa la persecución, pero por favor, si tenés un tiempo, hoy o mañana, busca testimonios de cristianos predicando en África, en países musulmanes, y vas a en verdad ver lo que representa la persecución y lo que representa ser cristiano. Hace un tiempo conocí unos misioneros, una familia que viajaron a Afganistán, un país casi 100% musulmán, un lugar donde está prohibido predicar el Evangelio. Y hermanos, estos misioneros con sus hijos dieron su vida por causa del Evangelio. Sin embargo, nosotros, hermanos, no podemos ni siquiera dar 1 hora o 2 horas de nuestro día, de nuestra semana, para el servicio a Dios. Debemos en verdad cambiar nuestra mente. Debemos entender de que si Cristo nos ha hecho libre del pecado, lo ha hecho para hoy ser esclavos de Él. Para hoy servirle a Él. Y la manera en la cual servimos a Cristo es por medio de la iglesia. Debemos servirnos unos a otros. Cristo, nuestro Señor, por medio de la vida del apóstol Pedro, nos promete que, hermanos, vamos a sufrir de la misma manera que Cristo sufrió. Pero también nos insta que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. Cristo, hermano, Él si Él quería podía haber escapado de la cruz. Él tenía el poder, literalmente tenía el poder para pedir que cayera fuego en el lugar en el cual estaban todas esas personas pecadoras y todas ellas hubieran caído fulminadas, porque Él es Dios. Sin embargo, Él vino a servir. Ahora, ¿qué nos debe motivar a administrar la gracia de Dios hacia los demás? ¿Qué nos debe motivar o qué nos debe impulsar al servir a las demás personas, no solamente dentro de nuestra comunidad como iglesia, sino también el servir a aquellas personas que van a conocer a Cristo por medio de la predicación del Evangelio? Miren lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 7 del capítulo 4. La primera estrofa dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas. El hecho de entender y de creer de que Cristo viene por nosotros nos debe impulsar a hacer. Un problema grande que había en la iglesia del primer siglo era que muchas personas creían que Cristo venía, entonces se tiraban panza arriba a tomar sol diciendo, bueno, Cristo viene, vamos a quedarnos de mañana hasta tarde mirando al cielo porque seguramente Cristo viene. Comodidad. Y así ocurrió por mucho tiempo. ¿Saben lo que hizo Dios con esas personas? Les mandó persecución. Los primeros discípulos, los 11, luego de haber visto la ascensión de Cristo, ¿saben lo que hicieron? Luego de que el Señor le había dicho que debían ser testigos en Jerusalén, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra, ¿saben lo que hicieron? Salieron corriendo a predicar. ¿Verdad? Claro que no. Se quedaron muy cómodos en Jerusalén. Sin embargo, ese no era el mandato del Señor. Hermano, el Señor te ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Qué estás haciendo? ¿O crees en verdad de que la predicación solamente es para el pastor o para los pastores o para los diáconos? No, hermano.
Debemos servir. Y hermanos, el servicio no es para unos pocos, es para todos. Pedro nos dice entonces, ya se acerca el fin de todas las cosas. Ya hay un motivo por el cual debemos apresurarnos a servir, a predicar el Evangelio. Hay un motivo, y el motivo es que Cristo está en camino. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse uno a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sea su palabra como palabra de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. El final de esta predicación nos va a guiar hacia por qué, a responder esta pregunta, ¿por qué debo dedicar mi tiempo al servicio a Dios? Y voy a decirlo sencillamente por qué. O sea, voy a empezar de atrás para adelante. El fin de glorificar a Dios, el fin de servir a la iglesia es sencillamente de que Dios es glorificado por medio de nuestro servicio y a Cristo le es devuelta su gloria y su honor. Una de las cosas que defendemos y que creemos es que, hermanos, nosotros lo que hemos hecho como viles pecadores es quitarle la gloria a Dios, quitarle la gloria al Hijo y darnos esa gloria a nosotros mismos y a imágenes. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no soy idólatra, porque yo no adoro una virgen o no adoro una estatua. ¿Estás seguro que eso solamente significa ser idólatra? Hay personas que son idólatras de sí mismas. Creen, hermanos, en verdad que su Dios es su vientre, que su Dios son ellos mismos, que su Dios es lo que a ellos les satisface. Obviamente, cuando tenemos esa mirada, el servicio a los demás ya no tiene lugar en nuestra vida. Lo primero que Pedro nos dice, hermano, es que debemos vivir una vida prudente. En Dios habla hoy pusieron estas palabras que en verdad intenté asociarlas: juiciosos y dedíquense. Ser juiciosos, ser prudente, significa en verdad estar atento. Como el Señor mismo enseñó a sus discípulos, debemos estar constantemente velando. Hermanos, la prudencia cristiana proviene de nuestra comunión con Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas veces personas me han dicho, quiero tomar una decisión y no sé qué hacer, necesito tu consejo? ¿Saben lo que siempre le digo? Yo no tengo ni idea lo que vas a hacer. Pero te aseguro de que si orás a nuestro Señor, si pedís su guía y si estás viviendo y decidiendo conforme a la palabra, entonces te aseguro de que todo lo que hagas va a ser para bien. El ser prudente significa, hermanos, estar constantemente atentos a lo que Dios nos enseña en su palabra, para luego después sí poder tomar decisiones en nuestra vida. Lo que
Pedro nos está diciendo en este primer versículo es: debemos entonces vivir fervientemente nuestra vida de cristianos para entonces sí poder vivir una vida conforme a lo que Dios manda en su palabra. Cuando decimos que el fin está cerca, entonces cuando empezamos a poner atención a las cosas. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace poquito, unos días, una conocida mía murió de cáncer, muy joven. Una de las cosas que noté y que he notado mientras he pasado o he madurado en diferentes lugares, en diferentes iglesias, es que las personas cuando el fin está cerca, siempre, hermanos, siempre están buscando al Señor. ¿Notaron eso? Cuando van al médico y el médico dice: mira, la verdad es que estás muy complicado en salud, mira, la verdad es que te queda no mucho tiempo de vida. Ahí es cuando las personas en verdad empiezan a decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Y saben dónde buscan la respuesta? Habitualmente buscan la respuesta en Dios. Recuerdo aquella enseñanza o aquel testimonio del pastor Paul Washer, donde él estaba predicando, creo que en Alaska o un lugar así, y de repente él estaba predicando en el púlpito y entra un hombre muy grandote, muy tosco, y él quedó sorprendido porque era un hombre, era muy alto, muy grande. Y este hombre no dejaba de mirar a Paulo Washer. Entonces, luego de la predicación, el pastor se acerca y le dice: hombre, ¿qué te pasa? Veo tu mirada muy triste. Y este hombre le dice: lo que ocurre es que en algunas semanas voy a morir. Entonces, Paul se pone a predicarle el evangelio, él abre la palabra de Dios, de hecho canceló su viaje para volver a su casa, para quedarse con ese hombre, para leer la Biblia con ese hombre, a fin de que ese hombre en verdad sea salvo. Ahora, miren qué interesante, miren qué increíble. Ese hombre fue a buscar a Dios en el último momento de su vida. Y esto es algo que, hermanos, es habitual. Ahora, hermanos, ¿qué ocurriría si nosotros hoy mismo tuviéramos la fecha de la venida de nuestro Señor? Digamos, el próximo domingo a las 11 de la mañana, cuando estemos todos reunidos en la iglesia, entonces el Señor va a venir. ¿Quieren que le diga lo que ocurriría? Les aseguro que deberíamos hacer la reunión en uno de los galpones. Todo el mundo estaría acá. Aún aquellos hermanos de que por años no vienen a la iglesia. Pero hermanos, si nosotros decimos creer en la palabra de Dios, entonces debemos vivir de la misma manera. Cristo viene, es lo que la Biblia nos dice. No nos dice el día ni la hora, pero Cristo viene. Ya se acerca el fin de todas las cosas, nos dice el apóstol Pedro. Lo que Pedro está diciéndote: hermano, encendé todas tus antenitas para poder vivir de verdad el evangelio, para poder servir a los demás, porque Cristo viene, el tiempo se acerca. Ya no hay tiempo. Pablo le dice a los jovencitos de la iglesia de Corinto, dándole también a otros un mandato. Los jóvenes, obviamente, desde el primer siglo de la iglesia, desde ahí, si había un anhelo que el joven quería era casarse. Pablo le dice: no pierdas tu tiempo. No estoy diciendo que el matrimonio es una pérdida de tiempo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en verdad el tiempo es corto. Y debemos dedicar nuestra vida a Dios. Debemos ser prudentes entonces. ¿De qué manera entonces podemos vivir prudentemente nuestra vida? ¿De qué manera entonces nosotros podemos tomar buenas decisiones y no decisiones alocadas en nuestra vida?
¿Qué hacemos para tomar buena decisión en nuestra vida? Obviamente leemos la palabra de Dios, pero hay algo que es fundamental, hermanos, para estar siendo prudentes y para estar pendientes de la venida de Cristo, y es orar. Este ejemplo, sin duda que Pedro lo tomó de sí mismo. Miren quién es aquel que les está diciendo hoy, en esta mañana, hermanos, debemos permanecer en oración. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 14, a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 37. Miren quién es aquel que hoy te está dando el consejo de que debes permanecer en oración. Miren si no aprendió. Todavía estaba hablando Jesús. Estoy leyendo mal. 37. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Hermano, estoy seguro de que si hay alguien que podía darnos el consejo de vivir nuestra vida en oración, es Pedro. ¿Saben por qué? Porque recibió una predicación de exhortación del mismo Señor. Pedro había estado con otros discípulos esperando que el Señor vaya a orar. Y uno diría, bueno, es también uno de los discípulos, habrá aprendido del maestro. Seguramente habrá aprendido de su propio maestro. Debe estar orando fervientemente, sabiendo de que el maestro había dicho que la hora había llegado. Sin embargo, nuestro Señor regresa y encuentra a Pedro y a los otros discípulos durmiendo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos de la misma o en la misma situación que Pedro. Estamos dormidos espiritualmente, no muertos, pero sí dormidos. No nos damos cuenta que el tiempo está llegando. Pedro no se había dado cuenta, hermanos, que todo lo que el Señor les había enseñado acerca de su muerte, acerca de su resurrección, él no se dio cuenta que estaba a la vuelta de la esquina. Y en vez de orar, él tomó la decisión que era mejor dormir, que era mejor descansar. Alguna vez alguien me dijo, yo no voy los domingos a la iglesia porque el domingo es mi día de descanso. Wow. Eso, hermanos, no es ser prudente. Yo no puedo ir a la iglesia, me han dicho esto, porque la verdad vivo muy lejos. Eso no es ser prudente. Yo no puedo servir, no puedo comprometerme en el servicio porque en la semana tengo mucho trabajo. Ok, hermano, entonces confía en que tu trabajo te va a salvar. No. No solamente debemos ser prudentes en nuestra vida, sino que también debemos mantenernos constantemente en oración. Santiago capítulo 5.
Santiago nos llama entonces, hermanos, a vivir una vida de oración, no solamente como hijos de Dios, sino como iglesia de Dios. No solamente vivir una vida de oración en nuestra propia necesidad, sino vivir una vida de oración en la necesidad de mi hermano, de aquel que está en verdad luchando para seguir a Cristo. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Ahora miren qué interesante lo que remarca acá Santiago, porque él no está diciendo, hermanos, tomate 5 minutos como un té y ahí orá por tu hermano. Él no está diciendo eso. Santiago lo que nos dice es que debemos orar de una manera fervorosa, porque la oración del justo tiene mucho poder. Una cosa que aprendí en mi vida, les voy a contar esto. Recuerdo que teníamos en el tiempo de seminario con mi esposa en nuestra heladera algunos cartelitos de misioneros. Y yo me acuerdo que cada vez que a la mañana uno va a tomar agua o a desayunar, lo primero que ve es la heladera, ¿verdad? Me acuerdo que iba a la heladera siempre antes de abrir y veía quiénes eran esos misioneros y en qué lugar estaban. Entonces ahí en el momento decía, Señor, bendícelos, y me iba. Señor, cuida a estos hermanos, y me iba. Era casi como ir a rezar un Padre Nuestro. Sin embargo, hermanos, aprendí que orar por un misionero no es cosa común. No es algo para 5 minutos. Orar por aquellos que están sufriendo persecución no es algo para 2 minutos, no es un recordatorio. Es orar fervientemente por aquellos que están dando su vida por la predicación del Evangelio. Y hermanos, esto a mí me quiebra. Cada vez que veo a un misionero en aquellos lugares en los cuales no se puede predicar, lo único que veo en mi vida es cobardía. Doy gracias a Dios por los misioneros que dan su vida por causa de Cristo. Tuvimos un amigo con Sol que de muy joven se fue a Polonia. Y él siempre volvía a contar el testimonio de cómo muchas personas conocían a Cristo. Me impactó ver la cultura de Polonia. Ellos celebran la muerte una vez al año. Obviamente con una influencia de la guerra. Sin embargo, ahí es donde muchos cristianos van a mostrarle la vida de Cristo. Y nosotros decimos orar por ellos tan solo en unos segundos y luego continuamos en nuestra vida. No, hermanos. Debemos orar fervientemente por aquellos hermanos que están predicando el Evangelio, que están dando su vida para que el Evangelio llegue a lugares donde nosotros jamás iríamos. Pero no solamente debemos orar por aquellas personas que están predicando el Evangelio, sino también debemos orar por aquellos hermanos en nuestra congregación que no están entendiendo la importancia que tienen de vivir el Evangelio en verdad. Lo primero que nosotros hacemos es juzgar. Este no está viniendo a la iglesia porque se queda durmiendo, qué vago. Hermanos, no sabemos con lo que están luchando cada uno de nuestros hermanos. Una cosa que me encantó hace un tiempito de una predicación de Tiago y lo empecé a aplicar a mi vida, le cuento a Tiago. Cada vez que vemos una cosa mala, y como pastor de esta iglesia me toca mirar a cada uno y buscarle las cosas malas, pero cada vez que, hermanos, vemos una cosa mala en una persona, ¿qué es lo que debemos hacer, Tiago?
pensar 2 cosas buenas de esa persona. Y hermanos, de verdad, lo estoy aplicando a mi vida. Quienes ya me conocen hace un tiempo saben que soy bastante exigente en el servicio al Señor. Y siempre, bueno, si esta persona no está haciendo, entonces no va a servir más. Sin embargo, empecé a mirar las cosas buenas de las personas. Gracias, Tiago, por tu enseñanza. Debemos mirar también con misericordia, hermanos. Orar, permanecer en oración. Pero miren que no queda solamente ahí. No es solamente orar por aquellos hermanos que están débiles o que están predicando el Evangelio en otros lados. No es solamente ser prudente en nuestras decisiones y esas decisiones van a también hacer eco en toda la comunidad o en toda la iglesia, sino que también debemos, y este mandato, hermanos, no podemos pasarlo por alto. Debemos amarnos fervientemente. Haya sobre todo mucho amor. Miren, Pedro no está diciendo sientan cariño por las personas. Pedro no está diciendo, mira, amalo. Ahora si es muy pecador y mira. Pedro nos dice que debemos amarnos. Haya sobre todo entre ustedes mucho, mucho amor. Mucho amor. Obviamente lo que está enfatizando Pedro acá, en este texto bíblico, es lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 7, en el cual nos habla del amor ágape. Aquel amor que solamente proviene de Dios. Aquel amor que no se va en palabras, que busca lo bueno para el otro, que no se vale de mentiras. Ese amor que nace de Cristo, del Evangelio. Un amor que no es fingido, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo ve, que no se goza en la mentira, sino que se goza en la verdad. Ese es el amor que nosotros debemos vivir como comunidad. Miren qué interesante, una de las cosas que amo hacer, y esto no es una cualidad que la aprendí hace poco. Recuerdo cuando era muy chico, mis papás, mi padrastro y mi mamá iban a una iglesia que era una iglesia pentecostal, Johnny también. Y una de las cosas que nos ocurría siempre, ellos tenían un hogar de rehabilitación para drogadictos. Y recuerdo mi padrastro siempre venía muy tarde, él viajaba a San Vicente, donde estaba el predio de rehabilitación. Entonces mi padrastro siempre decía, cuando él traía a algún chico que se estaba rehabilitando de las drogas a mi casa, y mi casa era siempre así, y mi padrastro me enseñaba y me decía, vos tenés que darle tu cama a él. Y yo lo miraba y decía, ¿por qué? No lo entendía en el momento. Dale tu cama. Y yo tenía que agarrar una colchita y me tiraba en el piso y dormía ahí. Uno diría, bueno, qué extremo, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me enseñó algo. Recuerdo en mi casa tuvimos 5 mujeres viviendo con nosotros. 5 mujeres con problemas de adicción. Y con sus hijos. ¿Recordás, Johnny, ese tiempo? Un día llega mi padrastro y me dice, vamos a hacer una cosa. Vinieron unos chicos de un orfanato, lo mandaron al hogar. Separa tu ropa. La ropa que ya no uses y la ropa que sí usas. Entonces yo dije, este va a regalar mi ropa. Y fui rápido y empecé a separar toda la ropa que ya no usaba. No, esto ya está regastado, lo dejo acá. Lo dejé ahí, dejé todo bien aparte, toda mi ropa ya usada. Que ya no la usaba, ya no servía. Entonces mi padrastro me dice, bueno, ahora dame la que usás. Yo me quedé con una bronca, hermano, que no se imagina.
de verdad. Sin embargo, me enseñó. Algunas cosas buenas aprendimos de esa época. Me acuerdo que nos era costumbre quitarnos algunas prendas que teníamos y darle a aquellas personas que no tenían nada. Me acuerdo una vez entró al hogar de rehabilitación un hombre en pleno invierno, hermanos, en hojota, en un shortcito y una musculosa. Yo me había ido a comprar, cuando era más chico, me encantaba comprarme buena ropa y trabajaba para tener buena ropa. Entonces un día voy a donde estaba el hogar y lo veo al hombre ahí sufriendo el frío y tenía un pantalón que me encantó y había juntado mucha plata para poder comprarlo. Mi esposa recuerda. Entonces sentí en verdad en mi corazón darle el pantalón. Recuerdo al otro día volví y él lo había cortado. Resulta que le gustaba usar short, pero bueno. A lo que voy, hermanos, es que en verdad debemos aprender a ser serviciales. Debemos aprender a hospedar. Debemos aprender a recibir a las personas, a demostrar el amor genuino. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. Una de las cosas que sueño para nuestra iglesia es que por lo menos una vez a la semana algunos de ustedes o todos ustedes visiten a otro hermano en su casa. Eso es vida, hermanos. Me gustó esta semana. Creo que pasó más gente por la casa de Tiago en una semana que en mi casa durante dos años que vivo ahí. Tiago a todos está invitando a su casa, así que vayan, yo los invito. Pero hermanos, eso debemos vivirlo. Debemos en verdad buscar la comunión, ofrecer todo lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Debemos vivir una vida cristiana en serio. Miren cómo casi que termina esta última parte hablando de la gracia que se nos ha sido dada. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Hermano, tengo una noticia para vos, una buena y una mala. Voy a empezar por la buena. Hermano, Dios te ha puesto en esta iglesia porque Él ha puesto dones en tu vida. ¿Sabías eso? Tal vez alguno diga, bueno, la verdad yo no sé hacer nada. Hermano, te aseguro de que Dios puso un don en tu vida. Dios nos ha dado dones. Pero acá viene la mala noticia para algunos. Otros por ahí va a ser una buena noticia. Esos dones depositados en tu vida no son para vos. ¿Quién te dijo que te adueñes de algo que viene de Dios para la iglesia? Hoy estás lleno de predicadores que muestran los dones y lo que Dios le da y se jactan de eso. Hermanos, si Dios puso algo en tu vida, no es porque eras muy bueno. Era porque la iglesia de Cristo lo necesita. Es porque la iglesia de Cristo necesita del don que Dios puso en tu vida. No es por vos. Alguna vez alguien me dijo, Fernando, vos sin duda que tenés la facilidad de hablar. Sí, es verdad, hablo mucho, hasta por los codos a veces. Me gusta hablar sobre todo de la Biblia.
Pero hermanos, el don que el Señor puso en mi vida y el don que el Señor puso en tu vida es para que otros sean beneficiados de ese don. No es tuyo. Sabiendo, hermanos, entonces de que Cristo está cerca, de que el final de todas las cosas vienen, entonces debemos de verdad cumplir el ministerio que se nos ha asignado. Debemos cumplir lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No podemos ser como aquel hombre que le fue dado un talento y fue y lo enterró, lo guardó. No podemos ser así. Debemos cumplir el ministerio en verdad que Dios nos ha asignado. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Miren qué interesante que Pedro no dice esto es opcional. Esto es un mandato, hermanos. Debemos servir a Dios. Debemos servir a los demás porque Cristo viene y debemos cumplir lo que Él ha prometido y ha hecho en nuestra vida. Como dije en el principio del sermón, todo esto que acabamos de ver, el hecho de vivir una vida prudente, no solamente para conmigo, sino como también para los demás. El hecho de permanecer constantemente en oración, no solamente pidiendo al Señor que dé lo que yo necesito, sino también pidiendo y dando gracias a Dios por la vida de los demás hermanos de nuestra comunidad. El hecho de saber de que Cristo viene nos debe también llevar a amarnos fervientemente, porque Cristo no viene a buscar una persona, sino a su iglesia. El hecho de que Cristo viene también debe llevarnos a servirle a Dios, como si fuera la última hora de nuestra vida. El hecho de que Cristo viene nos debe llevar a cumplir, porque hermanos, se nos va a demandar. Debemos cumplir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, el servicio en el cual Dios nos ha llamado. Y hermanos, el fin de todo esto, sin duda el fin de todo esto, es la gloria de nuestro Dios y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira si no es importante. Mira si no es importante vivir una vida prudente, una vida verdaderamente en el Espíritu. Mira si no es importante permanecer en la oración. Mira si no es importante vivir fervientemente amándonos. Mira si no es importante el servir a los demás, el cumplir nuestro ministerio. Si todo esto, hermanos, solamente todo esto muestra la gloria de nuestro Señor. En otras palabras, cuando no lo hacemos, cuando no vivimos de esta manera, entonces estamos robando la gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagan, háganlo para Dios, para que Él sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder para siempre. Amén. Voy a terminar, no sé qué hora es, 12:30. Pero quiero leerte esto para que veas que esto no es un texto aislado. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13. Miren la idea que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Roma.
luego de haber mostrado a ellos la magnífica gracia de Dios, luego de haberles enseñado acerca de la gloriosa salvación que han obtenido por el sacrificio de Cristo, luego de haberles enseñado el Evangelio durante 12 capítulos enteros donde le muestra su pecado, luego de mostrarles a ellos su enemistad con Dios y luego de mostrarle a ellos de que por Cristo ahora están siendo parte de la familia de Dios, ahora Pablo les dice esto: todo el Evangelio, lo que debe provocar en ustedes, en nosotros, es sencillamente esto, hermanos: ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a otros, dando preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Esa palabra es para mí, hermano. Y es para vos. No puedo ir a servir al Señor porque tengo que descansar. No soy yo el que te lo dice. Mira, no seas perezoso. No seas perezoso. Ámense fervientemente. Respétense mutuamente. Esfuércense. No sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza en tu vida? Bueno, mi esperanza está en llegar a terminar mi carrera, en formar una familia. Te cuento que eso no dura mucho tiempo, ¿eh? Son algunos, si gozás de buena salud, unos 30 años, 40. Hermanos, nuestra esperanza es el hecho de que Cristo viene. Porque si no fuera así, ¿cuál sería la esperanza de una persona mayor entonces? Cristo viene. Nuestra esperanza no tiene que estar puesta en las cosas de este mundo. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quien los visitan. ¿Ven cómo es la misma idea que acabamos de leer en Primera de Pedro? ¿Notaron eso? Son dos personas diferentes diciéndonos exactamente la misma cosa. ¿Será que fue inspirado por Dios esto? Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse a nivel de los humildes. Hermanos, yo creo que tenemos dos opciones con lo que acabamos de ver y de escuchar. O vivimos una vida genuina en la fe, o somos verdaderos cristianos, o no somos. O vivimos la fe en verdad, o hermanos, no perdamos tiempo. Debemos dedicar nuestra vida al servicio, a la iglesia, a Cristo, porque nuestro Señor viene y Él va a demandar. Dios quiera que en algún tiempo, si bien la realidad es que hoy faltaron muchas personas y por eso los bancos están vacíos, pero ojalá en algún tiempo, hermanos, podamos ver este salón repleto de personas.
no porque sea un deseo humano. No es porque queremos mostrar a las demás iglesias o a los demás cristianos de que miren, tenemos una iglesia grande. No nos interesa, hermanos. Pero sí nos interesa cumplir el mandato de nuestro Señor. Prediquemos, amemos, oremos, sirvamos. Hagámoslo, hermanos. Comprometámonos en verdad con el Evangelio de Cristo. Seamos buenos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Amén. Oramos. Señor, te alabamos en esta mañana, mediodía. Exaltamos tu nombre. Señor, rogamos que pongas el compromiso necesario, el amor necesario en nuestros corazones para poder servirnos unos a otros. Señor, ruego por aquellas personas que no pudieron venir hoy. Ruego por aquellas personas, Señor, de que están pasando tiempos difíciles en su casa, en su hogar. Señor, ruego que ellos puedan en verdad priorizar tu evangelio, tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos, hermanos. Recuerden, ahora vamos a tener un tiempo de almuerzo. Si pueden pasar un tiempito, sería muy bueno. ¿Sí? Si no trajeron nada, no se preocupen, que seguramente alguien trajo de más. Así que Guille trajo como 2 docenas de empanadas, así que no se preocupen. Pero en verdad, quédense que va a ser un lindo tiempo. Bendiciones.